No puede ser que una negrita abandonada en una caja o en una sala sea la misma que haya llenado copas de leche para las panzas. No puede ser que una niñita triste y descalza crezca y aprenda o sueñe sueños de vida honrada y sea la misma la piquetera que quema llantas para las panzas. No puede ser que tantos niños muertos de miedo, vacíos parias, toquen los bombos para escoltarla a esta jujeña y que la sientan su Pachamama. ¡Que quema llantas! No puede ser que una collita con su cultura tan apaleada resista tanto y se haga ladrillo para las casas, risas, piletas, trabajo y ganas. La Pachamama. No puede ser, por eso rejas, no puede ser, por eso infamias, no puede ser, nunca nació, no puede ser, no construyó, no puede ser, nunca existió. Milagro Sala, la Pachamama. Trabajo y ganas que quema llantas para las panzas. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Este conversatorio, a pesar de todo, como es la organización popular, lo hacemos con Google o con Zoom, pero lo hacemos. Y menos mal que el nuevo decano, nuevamente electo decano, estuvo acá como para solucionar las papas y conseguir una sala para estar un buen rato con Milagro. Así que en principio un abrazo para él y contarles que este conversatorio es el primero del año 2021 y que se inscribe en el marco de la Semana de Tupac Amaru y de los 2 talleres de Filosofía de la Liberación que estamos realizando en este tercer año consecutivo en la Universidad Nacional de las Artes. Esta vez con modalidad virtual, una modalidad que no creo que se vaya rápidamente porque, como dice Enrique Dussel, es una oportunidad. Y es una oportunidad porque nos permite comunicarnos con compañeros y estar en relación y organización con compañeros que están más allá de la General Paz, como siempre se plantea. Y al revés, compañeros que pueden venir incluso de los países más cercanos de Abya Yala. Los movimientos sociales y los políticos están constituidos por los que son siempre los negados, por quienes se sienten interpelados, cansados de aceptar las verdades únicas e inapelables de la ontología imperante, quien indica siempre lo que hay que hacer, según, claro, como ustedes ya saben, según dispone el mercado o el dios dinero. Y todo esto es a costa de postergaciones, es decir, quienes son sus víctimas subsumidas a los sistemas perversos y por tanto son seres humanos que, sin dignidad, son condenados a su no ser. Por esto, cuando el sufrimiento se hace inaceptable
intolerable, surgen movimientos sociales contestatarios en el campo político empírico. Si todos los sectores de la comunidad política hubieran cumplido sus demandas, dice Enrique Dussel, no habría protesta social ni formación de movimientos populares que luchen por el cumplimiento insatisfecho de sus reivindicaciones. Es a partir de esa negatividad de las necesidades para la vivir que la lucha por el reconocimiento se transforma en justicia en movilizaciones reivindicatorias. Esas movilizaciones no esperan la justicia como don de los poderosos, sino como logro de los mismos movimientos. Entonces, compañeros, tenemos que tener claro que habrá tantos movimientos como sean necesarios para una vida digna. Las compañeras María del Carmen Barcia y Fátima Cabrera de AFIL de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, nos acompañarán hoy. A quien no necesita en esta mesa prolegómenos, porque es el caso más emblemático por estar detenida política, y es agravado todo esto por ser mujer, por ser indígena, pero hizo mucho más porque organizó la esperanza en Jujuy y porque desafió el poder patriarcal que impera en Jujuy. Y quien supo decir en su momento, ¿quién soy yo para bajar los brazos? Si sé que tengo la responsabilidad de miles y miles de compañeros que piden que no baje los brazos y tienen razón. Porque una no pertenece a su familia, sino ya pertenece al pueblo y tiene que saber responder por ese pueblo. Por eso, compañeros, recibimos con un gran aplauso a nuestra hermana y compañera Milagro Sala. Milagro, queremos escucharte, porque esto es ni más ni menos que una reunión de revelación y es tu palabra la que vale. Te escuchamos. Ahora, ¿ahí te se escucha? Bueno, hola, buenas tardes, sí. A las compañeras y compañeros. Bueno, sí, lo que decía hace un rato de que nosotros nacimos en la década del 90, cuando de la Rúa, Menem y Duhalde habían destruido la patria. Quien le habla era secretaria gremial de ATE y tenía la responsabilidad de trabajar muy fuertemente con los compañeros estatales. Y en esa época, bueno, en Jujuy, en el transcurso de 10 años, hubo muchísima corrupción y en menos de 10 años se sacó a 5 gobernadores corruptos. Esa época era una época horrible porque todos los días subía el PAN, todos los días había una noticia nueva donde se trataban nuevas medidas y donde a veces iba a los hospitales, no había medicamentos, o los maestros y los estatales dejaban de trabajar porque no se les pagaba el sueldo de forma y en tiempo, o porque no había en ese tiempo tampoco que cómo salir a pelearlas y no había solución. El neoliberalismo se instaló muy fuertemente en la Argentina y en Latinoamérica y avanzó muy fuerte. Uno de los que le instalaron fuertemente el neoliberalismo en Argentina fue Menem. Y esa pelea fue fuerte, muy fuerte. Nosotros, cada que salíamos a los puestos de trabajo, teníamos nuevas noticias de que había un compañero despedido, o teníamos noticias de que se cerraba una fábrica
o de que privatizaban algunas empresas estatales como energía o agua. Y cada vez eran mucho más grandes las filas de los desocupados. Y nosotros mismos nos comenzamos a preguntar como gremialistas quién se iba a hacer cargo de los compañeros. Y como veíamos de que nadie se hacía cargo de nuestros compañeros, y esos compañeros habían salido a luchar por su puesto de trabajo, y no había cómo hacer que... Ustedes saben bien que el neoliberalismo cuando avanza es muy duro, ¿sí? Así se haga lo que se haga, así se haga una huelga de hambre, si se haga una marcha multitudinaria, o pase lo que pase, nunca retroceden ellos, al contrario, comienzan a avanzar y uno si se queda en la tristeza, si se queda en la casa, pierde todo. De ahí es que nosotros nos juntamos con los compañeros de todos los sectores que habían perdido los puestos de trabajo y resolvimos hacernos cargo nosotros mismos de nuestra propia situación. Es por eso que nosotros dijimos de que si el Estado no se hacía cargo de nosotros, de garantizarnos salud, educación, vivienda digna, trabajo, nos teníamos que comenzar a hacer cargo nosotros mismos. Y esto no era una cuestión de comenzar a competir con el Estado. Competir con el Estado no nos interesaba. A nosotros lo que nos interesaba es cubrir la necesidad de los compañeros nuestros. Me acuerdo que ahí nació la Tupac Amaru. Ahí nos comenzamos a reorganizar todos los compañeros que estaban desocupados. Quien le habla renunció como secretaria gremial de ATE para comenzar a trabajar con los compañeros desocupados, junto con el compañero Orlando Acosta, que él sí seguía a cargo de ATE. Esto fue una charla que tuvimos con él y con un grupo de compañeros de la comisión directiva, de hacer realidad, de realmente hacernos cargo de nuestros propios compañeros, ¿no? De ahí, bueno, la comisión directiva, un sector de la comisión directiva se dedicó a armar y a que nazca la Tupac Amaru, y Tupac Amaru lo pusimos por un cacique indígena que en Perú defendió las tierras y lo que también peleaba en contra del impuesto que les tocaban, que le pagaban, que tenían que pagar a los españoles que venían, ¿no? A sacarnos toda la riqueza. Esto para nosotros fue muy fuerte, comenzar a trabajar desde cero. Comenzamos a trabajar desde cero, comenzamos con copa de leche, centros comunitarios, roperos comunitarios, también comedores donde los compañeros iban ahí y donde nos damos vuelta únicamente con vender empanadas, pizza, bollo, y de ahí se sacaban los fondos para comprar la mercadería. ¿Y por qué pasaba esto? Porque nosotros al Estado no le queríamos recibir nada. Ya el Estado demasiado nos había usado, ya el Estado demasiado nos había matado de hambre. Entonces nosotros, como dije recién, que nosotros no íbamos a resolver nuestro propio problema. Y resolver nuestro propio problema era a ver cómo generábamos actividades para comenzar a cubrir las necesidades. Y a nosotros comenzó a pasar algo sorprendente, ¿no? Lo sorprendente era de que nosotros creíamos que trabajar con una copa de leche o un ropero comunitario o abrir más comedores, bueno, vamos a calmar algo, ¿no? Las necesidades de nuestros compañeros. Pero ahí nos sorprendió algo muy fuerte. ¿Qué nos sorprendió a nosotros? Nos sorprendió que los comedores llegaban muchas mamás o papás donde no podían mandar a los chicos a la escuela porque no tenían un par de calzado, o llegaba una doña y te decía de que lo había llevado al hospital y que no había medicamentos, o venía un papá que decía que el bono para poderla hacer atender en el hospital significaba 2 pesos antes, y que esos 2 pesos él podía dar de comer al resto de sus hijos. La verdad que era muy, pero horrible, ¿no? Feo. Y esta cosa nosotros, cuando criticábamos y marchábamos con el sindicato de ATE, nos dimos cuenta de que le vuelvo a reiterar que nosotros nos tenemos que hacer cargo, pero en realidad, de verdad, no hacernos cargo por los discursos que por ahí hacen los sectores políticos. Y por ahí hay sectores políticos que nos han entrado a decirnos de todo a nosotros, ¿no? Y nosotros respondíamos que nosotros nuestra organización nace por los errores y las aberraciones que han cometido los sectores políticos y que no supieron gobernar. Después de trabajar mucho tiempo en las asambleas nuestras, nos juramos y nos recontrajuramos que no íbamos a trabajar con ningún sector político, porque consideramos que tanto el sector del radicalismo y el sector parte del peronismo eran los que, en este caso Duhalde y Menem, eran los que nos habían matado de hambre y nos habían dado el país.
la llegada de Néstor al poder, nosotros no le teníamos mucha fe, porque incluso ni siquiera campaña había mucho, ¿no? Nos comenzó a sorprender la asunción de él, las cosas, el discurso que él dijo que iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Rosada. Ahí que abrió un poco los ojos, ¿no? Cuando bajó los cuadros de Videla, de los militares, cuando comenzó a convocarnos las organizaciones sociales que habíamos resistido en el tiempo de Duhalde, de Menem y de la Rúa. Nosotros dimos muchísimas vueltas para poder ir a la Rosada. Perdón, para ir a Olivos. ¿Y por qué dimos tantas vueltas? Porque nosotros en la asamblea nos habíamos contra jurado de que no queríamos participar con ningún sector político, y nosotros sentíamos de que ir a Olivos significaba comenzar nuevamente a depender de los partidos políticos. Y me acuerdo que cuando fuimos para allá, después de varias charlas con los compañeros nuestros, porque incluso insistía Néstor que quería hablar con nosotros, con nuestra organización, y después de tanta insistencia de hacer asamblea tras asamblea, se resolvió que íbamos a aceptar la invitación. Cuando aceptamos la invitación, vamos a Olivo, y la verdad que me sorprendió también otra cosa que me sorprendió mucho de Néstor, que me habló como un compañero más, y no hizo diferencia que una que viene de un pueblo chico como Jujuy, tengamos que hablar, tratar de usted. Incluso me decían, tuteame, porque si vos me conocés, cuántas veces nos hemos cruzado en los congresos del PJ, cuántas veces tuvimos debates juntos, y la verdad que fue así, ¿no? Y yo lo que quedaba sorprendido era que te podés imaginar una negrita que viene de una provincia tan chica y que el presidente te recibe, que te diga cómo han sobrevivido ustedes en esta época del neoliberalismo. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Y cuando comenzamos a hablar con él, en el momento me pregunta qué es lo que necesita, y le dije de que nosotros queremos trabajo, que queremos que le llegue la mercadería a nuestros compañeros, queríamos planes. Entonces, en un momento me dice, no te voy a dar ni planes ni mercadería. Y yo lo miré así diciendo, ¿para qué vine acá, no? Y él me dice, para, no te enojes. En mi pago, nosotros estuvimos trabajando con cooperativas de construcción. Nuestros compañeros construían su propia vivienda y nosotros les pagábamos sueldo. Y me dice, ¿querés aceptar ese desafío? Y por supuesto que le dije que sí, que aceptaba ese desafío, porque eso significaba trabajo para mis compañeros, y también significaba que nuestros compañeros puedan construir su propia vivienda, porque acá en Jujuy, en esa época, lo único que podían adquirir vivienda eran los que tenían un trabajo estatal o un sueldo alto, como ahora, ¿no? Y bueno, vinimos a Jujuy, hablamos con los compañeros nuestros, y los compañeros nuestros aceptaron construir vivienda. Y bueno, y ahí charlamos con los compañeros nuestros cómo tenemos que armar una cooperativa, qué es lo que tenemos que hacer. Y hay algo que también me dijo Néstor y que tenía toda la razón, ¿no? Y hasta el día de hoy lo recuerdo, y lo recuerdo bien, que él me dijo, ustedes van a construir vivienda, pero la construcción le va a dejar mucha plata. Y ahora, el futuro va a depender de ustedes, de qué es lo que ustedes quieren para Jujuy. Y yo creía que lo decía por decir. Y cuando nosotros terminamos de construir la primera etapa, que eran 200 viviendas, es verdad, había quedado plata. Y esa plata que quedó, nosotros lo mostramos en la asamblea, y la asamblea nos dice a nosotros, bueno, construyamos alguna salita en el barrio de La Tupá, construyamos alguna pileta, que es el sueño de todos nosotros, y bueno, ahí construimos nuestra primera pileta de natación. Cuando construimos una salita de primer auxilio precaria, nos enteramos que Alicia también quería hablar con nosotros, Alicia Kirchner, y ahí es cuando ellos nos sugerían poder construir un SIC en la Argentina. Y bueno, el primer SIC que se inaugura en la Argentina es de la Tupac Amaru. Vino ella a inaugurar nuestro SIC, nosotros contentos, felices de la vida, porque paso a paso, de las cosas que nosotros criticábamos, al neoliberalismo, las cosas que nosotros criticábamos a los sectores políticos, nosotros comenzamos a hacer realidad, ¿sí? Comenzar a construir, abrir la puerta de tu casa y tengas que tener un centro de salud, porque antes acá para venir de Alto Comedero demoraba media hora, 45 minutos para llegar a un hospital.
y incluso llegaba a un hospital, pero no había insumos suficientes ni medicamentos, ¿no? Bueno, estas cosas nosotros comenzamos a ver qué otras necesidades, cómo seguíamos urbanizando el barrio. Y nosotros tuvimos en 12 localidades donde teníamos construcción de vivienda. Y estas 12 localidades tenían lo mismo que San Salvador de Jujuy. Se ha construido polideportivo grande, tenemos 4 canchas de básquet en el barrio de la Tupac Amaru, tenemos un mini estadio de fútbol, fábrica de bloques, fábrica textil, fábrica metalúrgica, fábrica de caño. Teníamos también un colegio secundario, primario, una pileta climatizada. Además, nosotros habíamos evaluado también que consideramos que si había niños y esto pasaba en la provincia, algo que no creen, ¿no? Que había niños discapacitados que únicamente ellos podían llevar a sus niños si pagaban. Y había una escuela estatal, una sola escuela estatal, donde una vez que cubría el cupo, ya no podían ir más niños. Y comenzamos a evaluar junto con mi hijo, Sergio, y ahí nos dimos cuenta que hacía falta un centro de salud para niños con distintas problemáticas de discapacidad, que se llama EMAN. En algún momento nuestro compañero, en honor a que mi hijo trabajó muchísimo con ese centro, pusieron el nombre de él, donde hoy se llama CEMIR, que donde hoy también donde en ese tiempo pudimos comprarle una ambulancia, pudimos comprarle todos, como incluso contratamos médicos y odontólogos, donde ellos, especiales, ¿no? Donde le puedan atender a los niños nuestros. Bueno, estas cosas lo hicimos con tanto sacrificio, con plata que quedaba en la construcción. Que combatimos el neoliberalismo, combatimos muchísimo, creo que éramos uno de los principales enemigos, que combatimos a la Cámara de la Construcción, combatimos porque ahí destapamos la olla, de que quedaba muchísima plata y de que sí se construían las viviendas. Nosotros hemos construido más de 10.000 viviendas en la provincia, entonces en 12 localidades donde, vuelvo a reiterar, donde se pudieron construir en las 12 localidades las distintas fábricas que le acabo de nombrar hace un rato, ¿no? Y a su vez también había una fábrica de bloques, donde los compañeros ahí mismo, los bloques que ellos fabricaban, iban para la construcción de viviendas. Pero esto también llevó a un debate muy fuerte, ¿no? De que cómo se tendría que redistribuir parte de la riqueza de la Argentina, que es lo que tanto Néstor como Cristina comenzaron a hacer para los que menos tienen, de clase media para abajo, comenzaron a redistribuir parte de la riqueza que en algún momento el neoliberalismo aplicaba, que la plata que quedaba en la Argentina había que repartirle a los grandes empresarios y achicaba las fábricas, las cooperativas, achicaba los microemprendimientos, y nosotros nos dimos cuenta de que ese era el quid de la cuestión, esto así como decimos los provincianos, ¿no? Que nosotros cometimos un error grande, muy grande. El error que cometimos es desafiarlo a ellos, es lo que ellos dicen de nosotros, que nosotros logramos desafiarlo a ellos, y eso no nos perdonan. Para ellos es un error, pero para nosotros no fue un error. Para nosotros fue algo que veníamos peleando hace mucho tiempo. Para nosotros fue algo de que queríamos la redistribución para los que menos tienen, la redistribución de la riqueza para los que menos tienen. Nosotros queríamos de que el pobre deje de ser pobre y comience a poder llevarle a sentar a su hijo en la confitería, o poder comprarle las zapatillas que ellos quieran, o poder mandarle a la escuela donde ellos quieran, o poder sentarse en la mesa y no esperar en plan trabajar para poder comer. Al contrario, era trabajo donde los compañeros se dignificaban. Y eso también nosotros comenzamos a trabajar también muy fuertemente con el tema de educación. Para nosotros era importante la educación. Era muy importante porque ahí formábamos a los compañeros nuestros y les decíamos a ellos de que pusimos una materia dentro de tanto la primaria, secundaria y terciaria, que la materia era que se llamaba autoestima, ¿sí? Y movimiento obrero. Autoestima, ¿por qué? Porque por ahí los compañeros que venían de una villa o de un asentamiento te decían, no, yo nazco en una villa y muero en una villa. Y nosotros les decíamos a ellos, nacer en una villa, pero vos podés, si vos trabajás, estudiás, te capacitás, y a medida que pasa el tiempo,
sos alguien en la vida, te podés tener una excelente casa, podés criar bien a tus hijos, podés tener una camioneta, podés tener lo mejor, pero va a depender de vos como vos quieras capacitarte. Y comenzamos a trabajar muchísimo, 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 y por eso que nosotros muchas veces decimos que nosotros no armamos pelotón de desocupados, sino que formamos conciencia. Y en la formación de la conciencia entra muy fuerte la autoestima. Y la autoestima para que nuestros propios compañeros no sean odiadores viscerales. Porque nosotros también enseñamos a ellos que había ricos y ricos en la Argentina. Ricos que trabajaron toda una vida y que se ganaron la plata honestamente. Y ricos que se han enriquecido a espaldas de los pobres, ¿sí? Algunos sectores políticos y otros empresarios robándonos la plata a nosotros y llevándose al exterior. Entonces había dos clases ricos. Entonces nuestros compañeros comenzaron a separarlos tanto, porque si los ricos, sectores de los ricos políticos nos podían nosotros no tenemos que llevar el mismo camino que ellos, al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar que, así como muchas veces nos dicen que tiene un tatuaje o tiene una gorra, un pantalón corto, te dicen que es criminal, que es narcotraficante, si tiene un auto fuera de la casa. Ahora, el rico que tiene tatuaje, el rico que tiene pantalón corto y una gorrita, te dice que está de moda, y lo aplauden y todo. Entonces nosotros, esa grieta que habían armado ellos, el neoliberalismo, para beneficio de ellos, y sector de los políticos, nosotros queríamos romper eso, ¿sí? Nuestros compañeros no podían entrar al centro, nos costó mucho de que nuestros compañeros entren al centro, ¿sí? Fue una pelea, nosotros nos mataron a 3 compañeros de la organización, pero sin embargo, aún así, nosotros nunca bajamos los brazos, seguimos adelante, seguimos trabajando, y seguíamos, no insultando a ellos, sino que decíamos, ni tampoco desafiándolos. Nosotros queríamos que ellos nos escuchen a nosotros y que vean que si nosotros tenemos que sentarnos a discutir en una mesa de par a par, que éramos capaces de discutirle. Poder discutir un mundo mejor, poder discutir la redistribución de la riqueza, poder discutir salud y educación gratuita, vivienda digna, y lo pudimos hacer. Nuestros compañeros, con esta piel que tengo yo, con esta piel, ¿sí? Pudieron sentarse delante de muchos funcionarios o delante de muchos, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Construcción, decirle, ustedes tienen tanta plata, y es más, a la Cámara de Construcción y a las empresas que construyen vivienda, le daban lo doble de la plata que nos daban a nosotros para construir vivienda. Y a ellos nunca les alcanzaba la plata. ¿Cómo? A nosotros nos daban la mitad de lo que ellos le daban, y sin embargo, no solo nos alcanzaba, sino que también lo que nos quedaba, construimos piletas, viviendas, fábricas, y capacitábamos a nuestros compañeros para que vuelvo a insistir, para que algún día puedan ser el orgullo nuestro, que hoy son. Muchos compañeros nuestros están trabajando en algunas fábricas, otros están trabajando en las empresas de construcciones, otros tienen títulos, se han recibido, y si ustedes me preguntan qué cantidad de compañeros se han recibido, ya la verdad que ya he perdido la cuenta, pero sí me siento tranquila y orgullosa de que nuestros compañeros pudieron dignificarse ellos y dignificar a su propia familia. Y este es el mundo que queremos nosotros construir para todos, un mundo mejor, el buen vivir, como dice el hermano Evo Morales, y también poder sentir de que la cadena de que nos enseñaron nuestros hermanos de los pueblos originarios y ayudar al otro sin pedir nada a cambio, se ha hecho realidad. Estas cosas las hicimos y bueno, hoy la estamos pagando, y la estamos pagando estando presos, hoy la estamos pagando que ellos nos están humillando muchísimo, y hoy uno tiene que decir que nuestras compañeras mujeres sí hemos sufrido violencia de género, y bastante hemos sufrido violencia de género, ¿no? Y si ustedes me preguntan, che, ¿ustedes cometieron un error o están arrepentidos? La verdad que particularmente quien le habla no está arrepentido de nada, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo el pecho, porque Jujuy y la Argentina es de todo, no es únicamente de un pequeño grupo de empresarios, ¿sí? Ricachones que lo único que hacen cuando la Argentina está mal se llevan la plata del país. Y nosotros vivimos acá, hemos nacido aquí y nos vamos a morir acá. Y es por eso que los compañeros nuestros tampoco en ningún momento bajaron los brazos, están trabajando hoy, volvieron después de haber tenido un sueldo, después de haber construido fábrica, vivienda. Los compañeros hoy están en varios barrios, en varias localidades de Jujuy, trabajando con la copa de leche, con un centro comunitario, con un ropero comunitario, para cubrir las necesidades de los que menos tienen,
y para ver a ver cómo se combate la pandemia, pero de lo que menos tienen, porque lamentablemente aquí en Jujuy la pandemia le significó a ellos un negocio bastante grande, ¿sí? Bastante grande, donde son beneficiados algunos y otros se mueren en la casa porque no hay insumos en los hospitales. Y se siguen mintiendo la cantidad de casos que hay en Jujuy, y se siguen mintiendo la cantidad de jujeños que fallecen. Nosotros hicimos una pequeña evaluación de la cuestión de salud en Jujuy, y el que no se muere de dengue, se muere de coronavirus, y no, si no, se muere de pobreza, porque acá estamos pasando bastante mal los jujeños, y donde realmente no hay solución. Hay solución y para hacer negocios para los cuantos. Y creo que eso en algún momento se tiene que terminar, se tiene que entrar a viralizar la gran corrupción que hay en nuestra provincia, ¿no? Esto es lo que hicimos y esto es lo que somos nosotros. Gente de trabajo, gente que dignificamos, gente que lo único que queremos es trabajar para modificar lo que hoy estamos viviendo. No sé si les queda alguna duda o me quieren hacer preguntas. Sí, querida Milagro, primero, bueno, darte la bienvenida en nombre de la Asociación de Filosofía para la Liberación, de un montón de grupos de compañeros, compañeras, para los que vos sos no solo una referente, sino tenemos una gran admiración y por supuesto toda la solidaridad. Lo comprobamos incluso en una oportunidad que te visitamos junto a una fraternidad laica, que vos misma nos mandaste a ver a tus compañeras presas, y pudimos comprobar esa dignidad y esa convicción después de tantos años presas. Queremos preguntarte, hay varias preguntas, ya los compañeros también van a seguir haciendo. ¿Cuál es tu situación hoy y cómo bueno, seguís plantada hacia lo político y hacia, bueno, estas elecciones? Bueno, mi situación judicial sigue siendo la misma, quizás peor, ¿no? Porque quien te habla ya lleva una cuarta extensión de prisión preventiva, donde a la cual tendrían ya que haberme dado hace un rato. Este Superior Tribunal de Justicia de Jujuy me tiene que haber dado hace un rato, porque se hicieron varias presentaciones para mi libertad, por no tener condena firme, y el expediente más grande, donde me condenaron 13 años, está en el Superior Tribunal de Justicia. Pero aún así, el Superior Tribunal, en la Corte Suprema. Aún así, hasta que resuelva la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy ya me tenía que haber dado la libertad, porque no puede haber nadie que no tenga una condena firme con la detención, y más con las extensiones que se hicieron, ¿no? Extensiones de prisión preventiva, donde a la cual sigo siendo hostigada, donde en la puerta de mi casa tengo autos con policía de civil, en la esquina de mi casa, al costado de mi casa, atrás de mi casa también tengo autos con policía, donde le piden documentos a los compañeros, me están de continuamente registrar a ver quiénes son, y eso esa fotocopia de documentos se lo mandan al Ministerio de Seguridad, donde le investigan a ver quién es el que me viene mal. Hay unas planillas que nosotros presentamos dentro del Tribunal de Justicia, tanto provincial como federal, dando las pruebas, cómo están haciendo inteligencia pura. Yo veía que en Buenos Aires, y por ahí están los grandes escándalos de Pepín, donde Pepín manejaba a los jueces, fiscales, amenazaba, y donde era la mano derecha y ejecutora de Macri. Bueno, aquí en Jujuy pasa eso. No es que pasó, sino que sigue pasando, ¿sí? Sigue pasando, y te encanta. Hoy casualmente suspendieron a la diputada provincial Alejandra Ceja por denunciar corrupción de Gerardo Morales y su cómplice, el presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, y diputado provincial del Partido Justicialista. Esto es lo que pasa en Jujuy, o sea que si vos sos enemigo, lamentablemente no te dejan caminar, te imputan, te meten preso o te llenan de causa. Y es lo que me pasó a mí, que tengo 16 causas, y donde, vuelvo a insistir, sigo detenida, y donde hay algunas de mis compañeras que ya cumplieron la tercera parte supuestamente de la condena, y donde hoy también siguen detenidos. Esa es mi situación judicial.
yo entiendo y entiendo de que la única manera de poder recuperar la libertad es de que esta justicia del Jujuy cambie. Por eso que muchas veces nosotros los gritos decíamos urgente reforma judicial para que la justicia comience a democratizarse de nuevo y que la justicia no siga siendo pintado con los colores políticos de Cambiemos o Radical, o que esta justicia que es Jujuy responda directamente a Gerardo Morales, ¿no? Porque es la que hoy es lo que hoy está pasando. Y después en la cuestión política, nosotros estamos apostando a los compañeros del Frente de Unidad para la Victoria, donde los compañeros que son diputados, que armaron un bloque de diputados provinciales, y sectores políticos, donde hay organizaciones sociales, sectores políticos, ahí está la UOCRA, está el sindicato del azúcar, varios sindicatos del azúcar, donde hay centros vecinales, donde hay sectores muy fuertes de organizaciones sociales, y bueno, se lo está acompañando a los políticos, se está acompañando a los sectores políticos, esto que se le animaba a denunciar, y a poner el freno a Gerardo Morales, y también a no tenerle miedo, ¿no? A pesar que estos compañeros, por el solo hecho de enfrentarse a Gerardo Morales, como en el caso de la diputada Alejandra Ceja, que hoy fue suspendida como diputada por 90 días. A pesar de lo que hoy pasa en Jujuy, sin embargo, estos compañeros tienen una fuerza impresionante, incluso hay sindicatos, como sindicatos de ATES, está la CTA, hay varias organizaciones sociales, varios sindicatos, y donde la verdad que y hay un sector muy grande también de los empresarios que están respondiendo a las necesidades de los que menos tienen, ¿no? Milagro, hola, gracias por estar. Después de 1952 días de prisión, mucho tiempo para una lideresa social que está permanentemente apoyando al oprimido. Cuando te fue a visitar Evo Morales, que fue tu referente histórico en las luchas reivindicadoras de los indígenas, de los originarios, él te dijo algo así como: Milagro hace milagros con la vida. Decime, ¿qué sentiste? Y mira, es como acabas de decir, para mí el hermano Evo Morales es uno de los referentes muy importantes de los pueblos indígenas, y que todo lo que él prometió cuando asumió como presidente, en la primera presidencia de él, nosotros fuimos y estuvimos ahí en la asunción de él. Y me acuerdo clarito que él dijo que iba a volver a dignificar a su pueblo y a los hermanos originarios. Y es lo que cumplió, porque a las hermanas de 7 polleras entraron a las universidades, estudiaron, se recibieron. A los compañeros campesinos, hermanos campesinos, también dignificaron porque se les volvieron a entregar las tierras. Levantó muy fuertemente Bolivia, fuertemente, y nunca olvidando de dónde viene él y quién es él. Y esto a nosotros los que pertenecemos a los pueblos originarios, a lo que seguimos practicando nuestra historia, nuestra cultura, y a lo que seguimos empujando, para nosotros nos significó un ejemplo muy grande. Recién acabaste de decir que para nosotros es como, para nosotros es una guía muy importante, y que es digno de seguir su trabajo y su ejemplo, ¿no? Fue la verdad que, y creo que uno de los, todo lo que él construyó en 14 años, desde que fue presidente, lo ha demostrado cuando vino la intervención militar y quisieron avasallar contra él y contra el pueblo. El pueblo durante un año peleó a los militares, peleó a la Embajada de Estados Unidos, peleó a todo lo que habían intervenido, ¿sí? Porque acá no hablemos de la persona quien estaba como presidenta, sino tenemos que hablar sobre toda la estructura que le rodeaba a ella, ¿sí? La estructura que salían a reprimir, que salían a hostigar, que se vinieron a llevarse petróleo, la riqueza que había generado el hermano Evo Morales para los hermanos bolivianos. Esto, ¿sí? Y demostraron de que nuestro hermano Evo Morales había dignificado a ellos, y lo demostraron con lucha, hasta que en menos de un año recuperaron nuevamente la democracia y recuperaron la tranquilidad,
¿sí? En el pueblo de Bolivia. Esto es el hermano Evo Morales. Esto es ser solidario, no olvidarse de dónde venimos, quiénes somos y de dónde pertenecemos. Esto es el hermano Evo Morales. Esto es el significado de los pueblos originarios que continuamente a nosotros nos vienen inculcando nuestros abuelos, ¿sí? Y nuestros antepasados, ¿no? ¿Considerás que el hecho de ser mujer fue un agravante precisamente para la lucha antipatriarcal, anticolonial? Porque una provincia feudal, de características feudales como es Jujuy, yo creo que no se debe bancar muy fácilmente una mujer que pelee y que lleve a cabo una lucha insurgente realmente. ¿Vos creés que...? Lo que sucede es que ellos están acostumbrados que sea dirigente, sea hombre, político, gremial, organización social. Ellos nunca se podrían haber imaginado que en algún momento, de algún lugar, iba a salir una mujer a la cual le pueda discutir, pero discutir con argumentos. ¿Sí? Por ejemplo, aumentaban la luz y estaba la Tupac Amaru ahí discutiendo por qué aumentaban la luz, si los sueldos no habían aumentado o por qué, si ellos creen de que no le daban ganancias, por ejemplo, que a veces nos decían eso los empresarios de energía, les decíamos, déjenos las empresas y váyanse a la casa, váyanse a Chile porque son de Chile, vayan a su país y vayan a explotarnos, a nosotros nos explotan. Lo mismo pasaba con el gas, lo mismo pasaba con el aumento de boletos, donde había una necesidad, la Tupac Amaru estaba. No es que únicamente nosotros nos quedamos como organización social y nada más, al contrario. O cuando por ahí los sindicatos estatales necesitaban un apoyo de las organizaciones sociales, nosotros éramos los primeros que estábamos ahí, y le entramos a discutir, te puedes imaginar de que quien te habla era secretaria gremial de ATE, así que conocía muchísimo sobre las leyes estatales, y donde también nosotros le discutíamos a ellos la necesidad de que el trabajador esté en condiciones para poder seguir trabajando. Estas cosas no se han bancado, o decirle a la Cámara de Construcción de que dónde compran el bloque de ellos, que está 3 veces más caro que el bloque que compramos, que tenemos nosotros, te imaginas, y decirle, ustedes le dieron para construir 1000 viviendas y no construyeron nada, y encima se quejan de que les falta la plata. Sin embargo, nosotros nos daban la mitad de lo que le daban ustedes, pero sin embargo no solo construimos casas, sino construimos fábricas y hicimos muchísimas cosas más. Bueno, estas cosas son lo que ellos no se bancaron, ¿sí? Y los sectores políticos lo mismo, llegar a la legislatura como diputada provincial, también para ellos fue un error que me hayan metido en política, porque nosotros decíamos, primero queremos demostrar que somos capaces de cumplir con lo que prometimos, porque la organización de la Tupac Amaru fue la primera organización social que tomó el desafío de candidatearnos y de armar un partido político. Y fuimos los primeros que primero hicimos, y después nos candidateamos. Nosotros primero nos construimos casas, construimos fábricas, demostramos que la salud se puede garantizar gratuita y que la educación también se puede garantizar gratuita. Y ahí fue cuando, después de eso, cuando demostramos con hechos y realidades, porque nuestras obras se miran y se tocan, de ahí nosotros comenzamos a decir, bueno, ahora queremos armar un partido político. ¿Sí? El partido político también lo armamos porque Néstor nos jodía que armen un partido político, tienen que meterse en la política, tienen que estar ahí, porque ustedes se quejan de afuera y no tienen que quejarse de adentro. Bueno, lo hicimos y bueno, creo que metimos la mano donde a ellos no les gustó nada, ¿no? 4 diputados, nada menos, ¿no? Sí. Y también estuviste en el Parlasur. Sí. Y en el Parlasur para mí fue un desafío muy fuerte también, porque te podés imaginar que uno podía discutir cuál es la política y el buen vivir que queríamos trabajar para el buen vivir de Latinoamérica, ¿no? Ya sonreábamos lo que se venía. Nosotros fuimos los primeros que dijimos que Macri iba a destruir el país, con una fuerte carpeada acá en San Salvador de Jujuy, que bueno, a base de esa carpeada nos meten preso a nosotros, ¿no? Y después de ahí nos inventan 16 causas y donde bueno, uno sigue detenido, ¿no? Pero fíjate vos, si en Guatemala Rigoberta Menchú llegó a donde llegó, te podemos pedir un Nobel a vos también. Sí. Sería bueno, ¿no? ¿Sabés qué? Te confieso que si vos me preguntas si me siento una persona, a ver, una persona que la cual llegó donde llegó, me siento famosa, yo la verdad que la fama no la veo, no me interesa la fama. Lo que me interesa es cubrir las necesidades
y de que no haya ni un niño que tenga que dormir en la calle. Yo creo que esa es mi mejor fama, ¿sí? De ayudar, cuidar y proteger. Y creo que las mujeres nos caracterizamos del solo hecho de tener hijos y cuidar a nuestra familia, pero con la única diferencia que la familia nuestra es muy grande y hay miles y miles de compañeros que necesitan, ¿no? Hoy Jujuy está atravesando en los peores momentos del país, pero no solo por la pandemia, ¿no? Sino por la situación económica, la estamos atravesando mal, los comercios se cierran, no hay plata que alcance, y los estatales no están teniendo paritaria sincera, están teniendo una paritaria trucha, donde el sueldo no equivale a lo que hoy significa la canasta familiar. La estamos pasando bastante mal. Y como jujeña me duele en el alma porque uno ha recorrido y ha transitado por las calles de Jujuy, y hoy ver una provincia tan quebrada, tan mal, duele en el alma, ¿no? Porque mucho de lo que quizás hoy estamos presos, mucho de lo que ya pintamos cana, como a veces decimos, luchamos mucho por tener un Jujuy unido y un Jujuy que no tenga tanta pobreza como la que hoy tiene, ¿no? Milagros, hay una pregunta que hace Ana Etlis. Ana, ¿podés preguntar? ¿O leo la pregunta? Ahí está, voy. Sí. Micrófono, ahí. El micrófono, Ahí está. ahora me Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Milagros, mira, yo te conocí cuando hace muchísimo, cuando fuiste a Arte, y te fuiste con un álbum de fotos sobre todas las construcciones que habían hecho allá. Y después te saludé ahí cuando vino Chávez y Fidel en Córdoba. Escúchame, te quiero hacer una pregunta es muy emocionante verte, realmente. Te quiero hacer una pregunta con respecto al tema político y a la formación de cuadros. Porque Sandra Russo, cuando te hizo el libro, que yo lo leí, en prácticamente todo el libro vos hablás del tema de resolver los problemas de la gente. La solidaridad, resolver el problema de la gente. Ahora, desde el punto de vista político, formación de cuadros, esto es lo que yo no entiendo, porque yo parto de la base que lo social tiene que ir con lo político. Si no se forman cuadros, pasa esto, pasa lo de, bueno, Evo Morales tiene otra situación porque Evo, ahí formaron con mineras, hubo formación de cuadros, pero no llego a entender, o quizás sea una cuestión cultural de vivir en la capital y no comprender el tema de Jujuy. ¿Por qué pasó esto? No lo puedo Porque, comprender. mira, una vuelta me preguntaron en qué nos equivocamos. Y nosotros dijimos de que nosotros fallamos en la formación de cuadros. Porque nosotros, después de la década del 90, cuando nació la Tupac Amaru, nos dedicamos a resolver las distintas problemáticas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, de garantizar que en el futuro, si no seguimos construyendo vivienda, si nosotros no seguimos construyendo vivienda, nosotros teníamos que garantizar las fábricas nuestras que sigan funcionando para ahí nuestro compañero cooperativista pueda seguir trabajando. Y ganó la elección de Gerardo Morales en octubre de 2015. Dijimos, bueno, ahora en este tiempo, que seguramente que este tipo nos va a querer sacar todo, nos vamos a dedicar a trabajar con la formación de cuadros. Nunca nos podíamos haber imaginado que nos iban a meter preso. Nunca, nunca. Pero sin embargo, bueno, fue lo que pasó. Nos metieron presos y no tuvimos tiempo para nada. Éramos muy pocos los que teníamos formación política. Y lo positivo de esto fue que a lo mejor vos decís, en toda fila hay traidor. A nosotros sí es verdad, nos traicionaron algunos. Pero las bases, los compañeros que vienen de bien abajo, no nos traicionaron. Ellos no nos traicionaron. Pero sí hacemos mea culpa de que nos faltó formación de cuadro que no lo tuvimos, ¿no? Que con Dilma, bueno, teníamos un antecedente cuando sacaron a Dilma en Brasil, con el tema del tema judicial, de utilizar el poder judicial en contra de los movimientos sociales.
y de la gente, ¿no? Arranca la silla. Gracias, Milagro. Sí, lo de Vilma, a ver, no pasó así con lo de Bolivia, no pasó así con lo de Venezuela. Fíjate cuántas veces Estados Unidos quiso invadir Venezuela, pero sin embargo la preparación muy fuerte que tuvieron de los cuadros políticos no dejaron. Y cuando digo esto de los cuadros políticos, porque defendieron a la patria, defendieron muy fuertemente a la patria, defendieron a lo que había inculcado Chávez, lo que había inculcado Maduro, y fue fuertemente. Lo de Correa pasó lo mismo. Nosotros decimos de que hemos fallado en la formación de cuadros y hacemos media culpa, pero no lo hicimos intencionalmente, sino que queríamos cubrir las necesidades de lo que nosotros veníamos pasando en la década del 90, porque no había salud, ni educación, ni vivienda, no había nada. Nosotros decíamos que a lo mejor era un error lo que decíamos, ¿no? Que los compañeros van a militar tranquilos si tienen el estómago lleno y si tienen la casa en orden. Eso decíamos nosotros. Entonces nosotros decíamos, bueno, nos dediquemos a que los compañeros tengan el estómago lleno y nos dediquemos a que los compañeros tengan su vivienda propia. Por eso nosotros avanzamos y siempre decíamos que a medida que pasaban los días, para nosotros era tarde. Al contrario, teníamos que tratar de avanzar lo más rápido posible para cubrir las necesidades de todos nuestros compañeros. Y no logramos llegar al objetivo de formar cuadros políticos muy fuertes. A mí cuánto hubiese soñado poder formar a mis compañeros como el hermano Evo Morales formó a sus compañeros, como el hermano revolucionario Hugo Chávez, Nicolás Maduro formaron a sus compañeros, como muchos otros países pudieron formar. Nosotros nos faltó eso, faltó la formación de cuadros desde la base de la dirigente hacia abajo, ¿no? Y no tengo, y te comento, querida compañera, y no tengo vergüenza de hacer la autocrítica de lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? Porque yo creo que al hacer la autocrítica eso nos ayuda a crecer y a tener más en cuenta de lo que nos equivocamos, ¿no? Gracias, Milagro. Liliana te quiere hacer otra pregunta. Podés preguntar, Liliana. Etis. Hola. Hola, sí. Bueno, gracias por dejarme preguntar. Milagros, que yo tengo una duda en relación a cómo empezó la charla esta entre lo que decía el compañero, esta división que se hace entre el ser y el no ser, ¿no? Que muchas veces, muchos que estudiamos este problema de que pareciera ser que uno es si mira a Europa y uno no es si mira a Latinoamérica y a los pueblos ancestrales y a las costumbres. Hace mucho se hizo una encuesta y se descubrió que acá en Argentina hay un 60% de genes, por decirlo de alguna forma, que vienen de los pueblos ancestrales debido a la colonialidad que hubo en estos más de 500 años. Y yo me preguntaba por qué en un comienzo siempre se hablaba de pensamiento latinoamericano, pero de filosofía europea. Y yo digo, bueno, pero acá en Latinoamérica hay una filosofía que es mucho más profunda, que es el tema, digamos, del trabajo comunitario también, ¿no? Cosa que en Europa se ha construido una individualidad o una forma de trabajo más individualista, más personalista. Y yo me encuentro con un problema acá en estudiar en Argentina, cómo se construyen, o cómo se podría acordar en estas cosas, digamos, entre los que vienen con una costumbre o con unas formas de trabajo comunitarios en los territorios y los que vienen con unas formas de organización en medio eurocentradas, así como que verticalistas, el ordeno y mando, ¿no? Y nunca llegamos a un acuerdo. ¿Ustedes se encontraron con ese problema en Jujuy o no? De formas distintas de organización política. Mira, me hace acordar algo que a un principio en la organización habían varios sectores que nos invitaban a hacer cursos y preparación política en otros países o en Buenos Aires. Nosotros por ahí le decíamos, primero cubramos las necesidades nuestras, primero trabajemos nosotros
porque si es por cuestión de que te lleven a hacer trabajo comunitario a Buenos Aires, a Córdoba, o Brasil, o a otros países, para eso directamente hagamos los trabajos comunitarios en nuestra provincia, porque nuestra provincia es la que necesita, ¿sí? Y el tema de la preparación también fue lo mismo. Nosotros nunca manejamos una política europea, nosotros siempre manejamos una manera de trabajar comunitaria, porque es lo que a nosotros nos enseñaron nuestros antepasados, ¿sí? Si hay un pedazo de pan, que se comparte entre varios y que no sea ni uno ni dos el que se agarre todo, ¿no? A nosotros nos han enseñado a que si mañana hay que construir una casa por un compañero, tenemos que estar todos, cosa que ese compañero esté bien como estamos nosotros. Y trabajar comunitariamente para nosotros es importante, es fundamental, ¿sí? Para sentir lo que nosotros muchas veces decimos, que la necesidad del otro es la necesidad nuestra, y la necesidad nuestra es la necesidad del otro. Si nosotros en algún momento pensaríamos como los europeos, de decir soy yo, eso pasaría a ser una persona egoísta, y nosotros egoístas no somos, al contrario, trabajamos en comunidad y no estamos arrepentidos de trabajar en la comunidad, porque es lo que nosotros nos enseñaron los antepasados, trabajar en comunidad, y todo lo que se haga se tiene que compartir, desde un plato de comida hasta una discusión política, hasta la plata que se maneja en la construcción, ¿sí? Porque eso se trata mucho en la asamblea, y qué quiere el otro. Vos sabés que yo soy de esas personas que piensa, ¿de qué sirve que quien te habla te diga a vos que tenés que hacer trabajo comunitario, y vos, por supuesto, me lo vas a decir, está bien, yo voy, pero ahora, si vos no estás convencida, no lo vas a hacer. Vos tenés que salir convencida de lo que vos querés hacer. Y eso para nosotros es fundamental, ¿sí? De que si nosotros hablamos con los compañeros tienen que convencerse de lo que ellos también quieren hacer, y de no obligarlos a hacer lo que uno quiere. Yo creo que, y ahí es donde nacen las reuniones, donde nacen las asambleas, donde se tiene que discutir, y para ver qué se va a hacer en el futuro, qué se va a construir, o cómo se va a trabajar, o dónde vamos a ir a centros comunitarios, si vamos a participar en política o no vamos a participar en política. Nosotros tenemos una metodología de veces, cuando se trata de hacer política, juntamos localidad por localidad y le preguntamos a nuestros compañeros delegados, ¿ustedes quieren participar en elecciones o no quieren participar? Bueno, y hay localidades que te dicen, y somos pocos, vamos a ir a acompañar al candidato que creamos que sea mejor. Y en otros lugares te dicen los compañeros, nosotros queremos ser candidatos porque estamos preparados para ser candidatos. Te doy esas dos ventanas para ponerte como ejemplo de que todo se resuelve en asamblea y todo se resuelve en comunidad de las cosas que quieren hacer los compañeros. Por eso, en principio, te decía de que de nada sirve que te diga, hace esto, si vos no lo crees así. Sí, compañera, tiene que haber un convencimiento de trabajar en comunidad, de trabajar en conjunto, de que cuando mañana o pasado tengamos que resolver algo, lo resolvamos entre todos. Pero entre todos, no entre uno y dos. Sí, la duda venía, ¿sabés por qué, Milagros? Por el tema, digamos, de cómo acuerdan ustedes con otros sectores que no vienen de los movimientos ancestrales ni tampoco vienen con una práctica comunitaria. Entonces, como por ejemplo, vos recién nombrás el Estado, hay determinados grupos mapuches o huichis que no están de acuerdo con el Estado y forman la nación, por ejemplo, mapuche. Entonces, ¿cómo se concilia esto? Porque a mí lo que me preocupa básicamente es la construcción del racismo que se está haciendo y que ustedes lo sufren como lo sufrimos también los sectores, digamos, más vulnerables. ¿Cómo lo ves vos a esto y cómo sufrís vos también y qué sentís con este gobierno cuando siguen estando, digamos, cuando siguen presas políticas y presos políticos, ¿no? Porque es muy complicado esto de comprender, me parece, en esto, sí, ¿no? En este tema. Lo que acaba de decir lo sufren mucho los hermanos Coya, los hermanos Guaraní, claro, los hermanos Tobas, los hermanos de distintas comunidades, ¿no? El Estado por ahí en algunos lugares te entiende, y cuando se trata de quitarte el territorio, como las empresas mineras, petroleras y otros claro, más, o alguno que viene del exterior para hacer turismo, quitarte la tierra para hacer turismo, por ahí no te lo entiende. Pero lamentablemente todavía hasta el día de hoy nosotros no se puede lograr a que te devuelvan la tierra que nos sacaron. Nosotros siempre decimos que los dueños de las tierras somos nosotros, ¿sí? Que nosotros antes para caminar tranquilamente por nuestro territorio no nos hacía falta ninguna escritura, como es ahora. Pero sin embargo, vos me decís, ¿cómo sufrir? Sí, venimos sufriendo hace bastante tiempo, hace varios años y años,
Pero sin embargo, hasta el día de hoy nosotros no tenemos ni un gobierno que nos entienda. Si mañana o pasado llegamos a tener un gobierno como el hermano Evo Morales, tener por seguro que sí no van a entender. Sí que hay una alta población de inmigrantes, sí es así, pero te podés imaginar, uno no se puede poner en contra de los inmigrantes, porque también son seres humanos que los hijos de ellos, los nietos de ellos han nacido acá en nuestro país, en nuestro territorio. Y lo que no se tiene, creo que lo que no tenemos que hacer nosotros es discriminar por discriminar como ellos hacen con nosotros. No todo, ¿no? Algún sector de ellos. ¿Te imaginas? Yo soy hija de... Mi papá fue español. Mi papá descendiente de español y mi mamá descendiente de boliviana. Claro. Y te imaginas que yo no puedo ponerme en contra de los inmigrantes, por ejemplo, en este caso de los españoles. Pero sí fuertemente considero, y siempre mi padre, mi madre, mi abuela, me han inculcado nuestra cultura. Para mí fue más fuerte nuestra cultura que otras culturas, ¿sí? Y esto es la pelea que nosotros tenemos a veces con el Estado, siempre se ha dado. Algún día va a cambiar si el Estado en algún momento llega a entender que las tierras son nuestras y que no puede seguir avasallando, ¿sí?, nuestro territorio y no puede seguir discriminando. Y eso, el tema de la discriminación va a depender de cada uno de nosotros. Si nosotros nos hacemos a un costado por temor a lo que ellos dicen, tenemos por seguro que sí te van a seguir discriminando. Pero si ellos te discriminan, nosotros seguimos para adelante y no nos dejamos llevar por delante, se van a cansar de pelearnos nosotros, ¿sí? Al contrario, nosotros vamos a seguir imponiendo nuestra historia y nuestra cultura. Pero también creo que las grandes universidades, los grandes colegios terciarios, secundarios y primarios, en algún momento tienen que comenzar a hablar de nuestra historia y nuestra cultura. Porque te hablan de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, y que está todo bien que hablen porque hicieron historia en nuestro país. Pero también, a ver, ¿por qué no te hablan en los libros de las universidades de Tupac Amaru, de la Bartolina Sisa, de la Micaela Bastilla, de nuestros caciques que defendieron nuestra Avellana, porque así le decimos Avellana? Y Avellana, ¿por qué? Porque antes para nosotros, para recorrer nuestro territorio, no había frontera. No había ni Argentina, ni Bolivia, ni Chile. Éramos todos una sola Avellana. Y lamentablemente cuando vinieron los europeos, comenzaron a hacer divisiones de tierra. Pero si hoy en todas las universidades, en todos los colegios secundarios y terciarios se hablaría sobre nuestra verdadera historia de los pueblos originarios, hoy no tuviésemos, hoy quizás no nos hubiesen avasallado tanto en nuestras tierras, ¿no? Gracias. Por favor. Gracias, Milagro. Hay otros compañeros, ¿alguien quiere pasar alguna otra pregunta? Porque después hay saludos. Ahí está el compañero Víctor Justo, que también quiere saludar. ¿Hay alguien quiere hacer alguna pregunta? Si aprovechamos antes. Tal vez una reflexión. Sí. Este sentido patriarcal, colonial y neoliberal toma la propiedad de la tierra de la misma forma que en la época de la conquista se hizo el extraccionismo de oro y de plata, ahora se hace por el coltán y el litio. Pero la tierra está siendo destrozada por esta trilogía del liberalismo, patriarcado y neocolonialismo. Y tu provincia, la provincia donde vos vivís, Milagro, es profundamente feudal, mantiene esa visión de la propiedad privada y de la propiedad de los cuerpos y de la propiedad de las almas. Eso solo quería decir. Sí. ¿Qué más? Sí, Milagros, querías decir vos. No, sí, tienes razón, dije que lamentablemente es una provincia que la cual el machismo es muy fuerte el machismo. Víctor. Sí, mira, yo comparto, bueno, todo lo que dijo Milagros a mí me llega, yo conozco la obra porque estuve tanto en la Escuela Germán Abdala como en el Centro Cultural que está justo enfrente de la escuela, allá hace muchos años.
Entonces, lo que hablaba con ella es que justamente el problema con Milagros es que le dio dignidad a los que nunca fueron pisoteados. O sea, visibilizó la problemática que realmente se daba en Jujuy, pero que se da en un montón de provincias argentinas. Este problema que también es una cuestión educativa, como dice Milagros. Es una cuestión que tiene que ver con ese concepto eurocentrista, ¿no? Entonces, realmente, y sobre todo, bueno, lo que decía tal vez Luli Marcia, ¿no? De lo que tiene que ver el neoliberalismo, el capitalismo, que esto realmente es un producto de allá de 1880, donde realmente nos cambian la educación y nos cambian la cultura, porque Argentina es un país pluricultural, es plurinacional, es como si fuéramos Bolivia, o sea, Bolivia es el ejemplo que tendríamos que tener, porque realmente acá nos tenemos que ver todos como hermanos, los pueblos originarios, los afrodescendientes y los que vinimos de los barcos, o sea, mis viejos vinieron del barco, y yo abrazo esta tierra, pero con el amor que tenían mis viejos, por eso me dediqué al folclore, me dediqué al estudio de lo popular, justamente desde ahí, porque mis viejos, mi papá era genovés y mi vieja era primera generación de argentinos, me enseñaron a amar esto. Justamente. Entonces, yo creo que este es un gran cambio cultural que necesita Argentina, es un gran cambio educativo, porque seguimos con la matriz de 1880, de esa degeneración que la parimos hace 4 años atrás, o sea, la parimos desde el 2015 en adelante, y que la veníamos pariendo desde el 89 hasta el 2001, que lo parimos del 76 al 83, que lo parimos después del 56, que lo parimos después del 30. O sea, históricamente lo venimos pariendo y nos vienen pisoteando constantemente. Yo creo que lo que dice Milagros, la fuerza que tenemos que tener, es esa fuerza de exigir lo que nosotros somos. Y nosotros somos un pueblo netamente pluricultural. Y si respetáramos eso, seríamos una potencia en el mundo. Así que gracias, Milagro, por tu lucha, ¿verdad? Que sos un ejemplo y una referente increíble, porque todo lo que has parido realmente, de corazón te lo agradezco, porque hay que tener mucha fuerza para hacer y pasar lo que vos pasaste, habiendo hecho todo lo que hiciste con el amor que hiciste allá en Jujuy, en todos los lugares donde vos pudiste trabajar y armar. Se nota que hay un gran amor, porque la única forma de crear esas cosas es con amor. Así que te lo agradezco muchísimo. Gracias. Milagro, lo importante también, esto como reflexión, es de que no es cuestión de buscar a ver en qué nos equivocamos, sino que vos estuviste construyendo poder popular, que es lo que hace Evo, que lo que se hizo en Venezuela, lo que hicieron aquellos gobiernos populares, y cuando ese poder popular que sabemos y que existe y que está ahí latente, empieza a organizarse y a disputar ese poder del sistema y de los políticos corruptos, ahí es donde se te comienza a atacar. Hay incluso bibliografías y estudios sobre cómo se producen estos genocidios. Nosotros hemos vivido ya un genocidio durante el terrorismo de Estado, pero también cómo después se sigue atacando todo lo que es la organización en nuestra Vía Yala. Y tiene que ver con primero demonizar y después comenzar a atacar. Yo recuerdo cuando fuimos con Miguel Estrella y con su presidenta Esther Córdoba, y llegamos a la plaza, vos ya estabas presa, pero era el día de los allanamientos terribles. Y ahí también cómo ese poder empezó no solamente a coactar, sino también a disputar desde el poder a las cooperativas, porque también esos recursos se les entregaban de acuerdo a si declaraban en contra tuya o no. Entonces esto, cuando el poder ejerce tan terriblemente de esa manera, a ver, ustedes lo que hay que realmente seguir hoy exigiendo es la libertad hacia ustedes, porque sabemos que todas esas causas están armadas. Y tenés razón cuando decís, es necesaria la reforma judicial,
y también el apoyo cada vez más grande del pueblo para exigir esa libertad. No queremos presos políticos en una democracia. Y ya llevas más de 5 años, y eso lo hemos corroborado, vimos la manera, los allanamientos, el sufrimiento de cada una de tus compañeros. Digo esto porque quiero que también sientas el apoyo de tantos, de miles de personas, y a nivel internacional también ya se declaró arbitraria tu detención. Esto tenemos que seguir con más fuerza esa exigencia para tu libertad. ¿Algún otro compañero quiere saludar? ¿O Daniel? Sí, le quería dar la palabra a Federico Roda, compañero de AFIL y por supuesto de la Universidad Nacional de Jujuy, que está por acá y sé que quiere hacer alguna pregunta, decir algo. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Federico? Hola, sí. Hola, Fede. Tardes, muy buenas noches. Hola, Fede. Querida Milagro, queridos compañeros, compañeras, Víctor, Fátima, qué gusto y celebro, como puse en el chat, este encuentro. Con Milagro tengo una deuda todavía pendiente. La verdad que hay mucho quisiera poder hablar nuevamente con ella. Celebro todo lo que AFIL Cava viene generando en nombre de AFIL Argentina, ponernos a disposición para que estos movimientos populares y sociales vuelvan a recobrar fuerza. De hecho, cuando en el 2015 Gerardo Morales gana en la provincia, la primera embestida fue precisamente contra los movimientos, la primera arremetida, con lo cual mostraba, diríamos, las garras de un gobierno autoritario, de espaldas al pueblo. La primera embestida fue en contra de los movimientos populares y sociales, molestan. Y en este sentido, el hecho de que Milagro todavía esté presa da cuenta de cuán encarnizada es esta embestida. Enrique Dussel nos dice que una de las tareas importantes, y esto también lo ha hecho Evo Morales, García Linera, una de las tareas fundamentales en todo movimiento popular y social es esto mismo que Milagro acaba de referenciar, que es la formación de cuadros políticos. Y en este sentido, desde AFIL Argentina, Milagro, queremos ponernos a disposición para armar un programa, un proyecto de formación de cuadros políticos que nos permitan de alguna manera llevar a fondo esta matriz de emancipación y liberación popular, ¿no? En este sentido, el mismo Enrique Dussel ya está haciendo un importante camino desde allá, desde México, con esta escuela de jóvenes a través del Partido de la Morena, ¿no? Y como él señala, el mismo Enrique Dussel, cuando desde todos los campos, desde el campo académico científico, desde el campo nacional y popular, desde el campo artístico, desde todos los campos, cuando nos metemos y entendemos que nuestra vida está, diríamos, anudada por la política y por lo político, los errores son inevitables, son siempre factibles. En este sentido, Milagro, como para apoyarte y acompañarte y ofrecerte nuestras espaldas, la política implica eso también, la factibilidad del error, ¿no? Pero un buen político reconoce esos errores y redirecciona. Ahora bien, esos errores también nos dicen la política de Enrique Dussel, nos dice que esos errores que desde quienes transitamos en la práctica política vamos generando víctimas. Entonces, eso es inevitable también, eso es inevitable. Pero lo que sí es profundamente noble en la tarea política es precisamente cuando podemos
reorientar, ¿no? Y en este sentido, el camino que ustedes han hecho, ¿no? Es un camino que para todo el movimiento popular es un ícono, es un modelo de paradigma. La filosofía de la liberación en este sentido es capaz de ofrece una posibilidad de hacer una reflexión, porque entendemos que los movimientos sociales y populares son los que nos dan ese manantial de sabiduría popular desde lo cual tenemos que extraer categorías filosóficas y políticas. Agradezco nuevamente a los compañeros y compañeras de Afilcaba. Milagro, espero que pronto podamos encontrarnos y charlar más profunda y detenidamente de esto y ponernos a disposición como Afil Argentina. Y gracias, Víctor, también por este espacio, ¿no? Gracias. Gracias, Fede. En realidad, el movimiento tupaquero es totalmente desobediente, como diría Enrique Dussel. Beso grande. Milagro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milagro, por compartir apenas un inicio de este intercambio, que es una articulación y una construcción que, bueno, en la que queremos colaborar. Y ahí, bueno, Daniel va a hacer el cierre y también agradecemos a todos los participantes. Y un gran abrazo de todos, Milagro. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a la Universidad Nacional de las Artes, a tu experiencia, que fue una clase de praxis de la liberación, y ojalá muy pronto estemos coordinando con el compañero Roda, esto que él plantea, con la Universidad Nacional de las Artes, con Madres, línea fundadora, que estamos todos presentes y estamos todos contigo, Milagro, así que bueno, vamos por algo más, y vamos por más como lo merecemos. Yo quería terminar con una palabra, si estamos todos de acuerdo, si no hay nada más, quería decirles las palabras que me manda Jorge Rachid para un trabajo que tenía que hacer. Me dice, tengo la impresión sublime, me dice Jorge Rachid, y quizá por lo sublime es marginal, distinta, de esta comunidad organizada, refiriéndose a la organización Tupac. Tal vez como aquel cristianismo primitivo que sería hoy marginal de cualquier comunidad eclesiástica. Milagro, dice Rachid, es una palabra que viene desde el fondo de la historia hecha realidad. Gracias, Milagro, gracias por todo. Compañeros, nos vemos en la próxima. Un aplauso para Milagro y nos vemos muy pronto. Chao y gracias. Chao, chao. Chao, Milagro. Chao, compañeros. Gracias. Chao, compañeros. Gracias, chao, compañera. Carmen. Compañera. Che, Milagro, Chalala, Milagro. Besos. Vamos, Besos a todos. Vamos, Milagro, vamos. Chao. Compañera.